Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a estar viendo un tema bastante controversial, importante y complejo que muchas personas no se animan todavía a abordar, pero que de la economía online queremos darte algunas herramientas para que lo puedas entender. Estamos hablando de impuestos. La idea es que al finalizar este video, cuando ya lo hayas visto, bueno, tengas algunos recursos más para entender un poco cómo funciona el sistema, para tomar mejores decisiones y para también sumarte a los debates que se dan en la esfera pública. Lo primero que vamos a hacer, yo ya preparé acá un pizarrón, una pizarra como solemos hacerlo, como para aclarar, ahora la voy a mostrar para que lo veas un poco mejor, pero vamos a ir como a definir, a explicar algunos conceptos básicos que seguramente escucharás mucho y tratar de identificar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos para tener una mejor idea de qué estamos hablando. Los primeros tres, que son estos que están aquí arriba, son el hecho imponible, la base imponible y la alícuota. Y me faltaría quizás aquí incluir el mínimo no imponible. Lo primero es el hecho imponible, que es un concepto clave, un poco abstracto, pero un concepto clave para entender los impuestos. Decimos que el hecho imponible es una situación que origina el nacimiento de una obligación tributaria. Es aquella situación que justamente que da pie a que exista una obligación de pagar un tributo. En el caso del impuesto a la ganancia, por ejemplo, es la obtención de una ganancia. En el caso del impuesto al bien inmueble, es la tenencia de un bien inmueble. En el caso del impuesto al valor agregado, es justamente el consumo. Bueno, ahí tenemos diferentes hechos imponibles como decíamos, de diferentes características. ¿A qué llamamos base imponible? Bueno, en derecho tributario, base imponible es la magnitud que resulta de la medición del hecho imponible. Por ejemplo, recién decíamos impuesto a la ganancia, bueno, la base imponible será el sueldo, es decir, es aquella ganancia sobre la cual vamos a calcular el impuesto. ¿Y de qué manera lo calculamos? A través de una alícuota. La alícuota es un porcentaje sobre la base imponible que nos dice cuánto deberá tributarse. Por ejemplo, si yo cobro 100 pesos y la alícuota por un impuesto es de 20%, entonces yo deberé pagar 20 pesos de impuestos, ¿sí? Hasta ahí bastante sencillo. Ojo, no confundir la base imponible con el mínimo no imponible. El mínimo no imponible es como un límite, es un límite hacia abajo que dice, bueno, debajo de este umbral no se paga el tributo, se empieza a pagar recién a partir de esto. Por ejemplo, no sé, supongamos yo digo, bueno, el impuesto a la ganancia lo pagan personas que cobran a partir de 100.000 pesos. Eso quiere decir que si cobras debajo de 100.000 pesos, entonces no pagarás. Entonces el mínimo no imponible será 100.000 pesos y la base imponible será todo ese sueldo. El hecho imponible será la ganancia justamente objeto de ese sueldo. Sigamos un poco más. Vamos a ir a algunas de las clasificaciones que se suelen dar. Lo primero, para ser técnico, que quizás es algo que no tengas tan claro, o al menos que no todas las personas lo tienen tan claro, que es la distinción entre diferentes tributos. Particularmente, no todos son impuestos. A veces llamamos impuestos a cosas que no son impuestos. Existen tres tipos de tributos. ¿Pero qué es un tributo? Bueno, una definición clásica, déjame leerte, son las prestaciones de dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de tener recursos para el cumplimiento de sus fines. Es una de las fuentes principales de recaudación del Estado, ¿no? De cómo se hace recursos para poder afrontar todos sus gastos. Ahora, existen tres tipos básicamente de tributos. El primero es el impuesto. Esto ya nos dice que no todos los tributos son impuestos. ¿El impuesto qué tiene de característico? Bueno, es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Bueno, que nosotros pagamos un impuesto, eso va a un fondo común y después se utiliza para diferentes cosas. No sabemos particularmente sobre cada peso que aportamos a qué va a ser dedicado. En cambio, diferente es la situación con las tasas y contribuciones especiales, que son nosotros dos tipos de tributos. Las contribuciones especiales son utilizadas particularmente para una construcción, para un fin específico, y las pagan aquellas personas que serán beneficiadas por eso. Imagínate, por ejemplo, que tu intendente te cobra una contribución especial para pavimentar la cuadra de tu casa. Bueno, ahí la pagarán las personas que forman parte de tu cuadra y una vez que se termine esa construcción ya se dejará de pagar. Y la tercera que decíamos es la tasa. Bueno, la tasa se paga como contraprestación por un servicio efectivo brindado por el Estado. La más clásica es la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. La tasa de justicia para quienes inician un juicio es otro ejemplo. Siempre está vinculado con un servicio que te presta el Estado.
¿Ok? Sigamos un poco más. Bueno, recién decíamos que hay diferentes formas de dividir a los impuestos. Entre directos e indirectos, esto depende de quién es quien lo paga. Si lo paga la persona que efectivamente asume el impuesto o lo paga otra persona. En el caso del IVA, por ejemplo, es un impuesto indirecto, porque los consumidores lo pagan, pero lo pagan a través de la empresa o del comercio que les cobra. Nosotros cuando consumimos algo estamos pagando IVA, pero no vamos a FIP y depositamos ese IVA, sino que lo deposita otra persona. En este caso, el IVA también es un impuesto trasladable. Hay impuestos trasladables y no trasladables. El impuesto, por ejemplo, en los ingresos brutos no es trasladable, sino que es acumulativo. En cada una de las etapas se va pagando ese impuesto y se va incrementando y algunos dicen que va acumulando sobre el precio de ese bien. En cambio el IVA, las diferentes etapas y la cadena de producción de ese artículo no pagan el IVA, sino que lo van trasladando hacia el consumidor final, que es quien asumirá ese impuesto. Tenemos impuestos después. Ganancias, activos y consumo. Bueno, acá esa división depende de cuál es el objeto o el hecho imponible que están grabando. Ganancias, el ejemplo clásico, son las ganancias. Después hay otros que graban la riqueza o los activos, independientemente de cuánto ingresó, que por ejemplo puede ser bienes personales. Y un tercero que hablamos es el del consumo, que bueno, en el caso del impuesto al valor agregado. En ese caso también tenemos impuestos que caen sobre las personas o impuestos que caen sobre los bienes, personales o reales. Los personales son subjetivos, independientemente del hecho, recaen sobre una persona por sus características, por su capacidad contributiva, por ejemplo. En cambio, los reales caen sobre el bien y la persona obviamente que está obligada a pagarlo es la titular de ese bien. Imaginemos, por ejemplo, el impuesto inmobiliario. Uno está obligado a pagarlo por tener ese bien, no importa cuánto dinero, qué capacidad contributiva la persona tenga. Una distinción muy importante o una categoría muy importante para tener en cuenta son progresivos, regresivos o proporcionales. Esto también aplica para sistemas tributarios y vas a escucharlo muchísimo cuando se discuta sobre estos temas. Los impuestos progresivos son los que gravan en mayor medida a las personas que tienen mayor capacidad contributiva. Por ejemplo, si una persona es pobre, se le cobra un 10%. Si una persona es clase media, se le cobra un 20%, y si una persona es rica, se le cobra un 40%. Bueno, eso es un impuesto progresivo, que la alícuota se incrementa a medida que aumenta la capacidad contributiva de esa persona, es decir, los recursos, el dinero o los bienes que tiene esa persona. En cambio, al contrario, es regresivo cuando sucede al revés, cuando la persona que más paga es aquella persona que tiene una menor capacidad contributiva. Imaginemos una persona pobre que pague el 40%, una clase media que pague el 20% y una clase alta o una persona rica que pague el 10%. Eso será regresivo. Por último tenemos los proporcionales, que son aquellos que cobran una misma alícuota para todos los casos. El caso del IVA, por ejemplo, es un impuesto proporcional, más allá de que hay ciertos beneficios del Estado para que ciertas personas paguen menos, pero generalmente uno paga el 21% por todos los productos, sea que tiene mucha plata o que sea pobre, o que sea muy rico, o que sea de clase media, o que tenga diferentes bienes o recursos, ingresos. Algunos cuestionamientos, hay quienes dicen que los impuestos proporcionales a veces terminan siendo regresivos. ¿Por qué es esto? Bueno, te lo aplico simplemente. En el caso del IVA, por ejemplo, sabemos que quienes estudiamos economía, que aquellas personas de menores recursos, aquellas personas pobres, suelen tener una propensión al consumo más alta. Esto es que cada peso que les ingresa suelen destinarlo más al consumo, porque no tienen muchas veces sus necesidades mínimas cubiertas. En cambio, aquellas personas de clase alta o que tienen la posibilidad de acumular riqueza, bueno, aquellos pesos que les ingresan pueden ahorrar una parte. Y esos pesos que están ahorrando, que no consumen, no terminan pagando el impuesto al valor agregado. Entonces, sobre la proporción, sobre el total de sus ingresos y de sus recursos, la persona pobre termina pagando una mayor cantidad de impuestos. Y vamos a un último concepto que te quería mencionar, que es el de presión impositiva. Esto seguramente lo has escuchado muchísimo porque se discute mucho por países. Hay diferentes formas de calcular la presión impositiva o la presión tributaria, también la escucharás de esa manera. La más sencilla o la más común es calcular qué proporción del PBI o del PIB, del Producto Interno Bruto, representan los impuestos, ¿ok? Representan la recaudación. Si un país tiene un PBI, por ejemplo, de 100 y tiene una recaudación en ese año del 20, se dirá que la presión impositiva es del 20%.
Lo que te sugerimos, si bien puede ser un buen indicador, es no analizarlo de manera independiente a otros indicadores. Hay países, por ejemplo, que tienen una presión impositiva muy alta, pero también tienen unos servicios que presta el Estado muy buenos en salud, en educación. También puede suceder que tengas una presión impositiva o una presión tributaria baja, pero que las personas que terminen pagando impuestos sean pocas. Entonces, sobre esas personas la presión sea muy alta. Bueno, esperamos que te sea de ayuda, no queremos extendernos más, sabemos que fue un video largo. Todas consultas, todos comentarios que tengas nos lo puedes hacer llegar y estaremos aquí para la próxima edición. Muchas gracias.